días, queridos hermanos, que el Señor os bendiga. Bueno, esta mañana vamos a entrar a la palabra y siguiendo la serie que estamos dando los domingos sobre los mandamientos, recordando los mandamientos, vamos a ver que, como hemos estado viendo, hoy nos tocaría el mandamiento que habla sobre el día de reposo. Por eso vamos a ir al texto que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. En el versículo 8 de Éxodo 20 dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno. Tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Para entrar un poco en contexto, debemos ver un poco cómo se organizaban el calendario, las semanas y los días de trabajo en las civilizaciones de los sumerios y luego en la civilización egipcia y también en el Imperio Romano. Los orígenes de Abraham están entre los sumerios, de donde salió, y allí el calendario se organizaba en semanas de 7 días y los años de 12 meses. Las civilizaciones de esa antigua Mesopotamia, de los sumerios y los acadios, y los asirios y los babilonios que habitaron en esa zona, legaron al mundo cosas tan importantes como la escritura. También los códigos de leyes, adelantos en la arquitectura, el calendario solar de 12 meses y 30 días y de 24 horas cada uno. Los babilonios dividían el mes en 4 semanas en consonancia con las 4 fases de la luna, y así se configuró el periodo de 7 días. Los días, el nombre de los días, estaban asociados y bautizados con sus propios dioses, como Sin, Nergal, Nabú, Marduk, Ishtar, Ninurta y Samás, que se identifican casi exactamente con las mismas características que sus equivalentes romanos, que dan nombre a nuestros días actuales. El origen directo de los nombres de estos 7 días de la semana en español, como en tantas otras cosas, se encuentra en el latín. De lunes a domingo eran denominados dies. 10 lunes, 10 martes, 10 miércoles, 10 lobis, 10 veneris, sabbatum y 10 dominicus. Inicialmente todos aludían a una deidad. Era una costumbre que la habían tomado, adquirido de los griegos, y por lo tanto el día lunes se correspondía a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno, el domingo al día del Sol. Vemos cómo hay una relación con estos dioses, pero vamos a encontrar que una de las cosas que cambia con la llegada del cristianismo es precisamente que el domingo se cambia de nombre y el día sábado también. Entonces, el sábado pasa de Saturno a Sabbatum y el domingo, del día del sol, pasa a día del Señor. Estos días son reemplazados y en el cristianismo también dentro de las determinaciones, el día domingo, que antes era el primer día pasa a llegar a ser el día lunes, donde se explica por qué a veces el domingo se convierte en el séptimo día, siguiendo este tipo de calendario. El cristianismo, logrando desplazar a Saturno
y al sol en beneficio del Sabbat, del Shabbat y del día del Señor, entonces, si bien el sábado deriva del latín sabbatum, hace referencia al día de descanso judío. Su origen se remonta inclusive a las tradiciones más atávicas de la humanidad. En un principio los romanos llamaban al sábado dies Saturni, es decir, el día de Saturno, un dios autóctono de la agricultura, de la cosecha, que luego fundiría con el dios griego Cronos, que es la divinidad del tiempo. Esto nos demuestra que hay una herencia ancestral previa a la romana, porque proviene del griego también sabatón, y este a su vez del hebreo Shabbat, que significa reposo o día de descanso. Más allá de la inspiración bíblica, se remonta al acadio sabbatum, descanso, que a su vez se desprende de una expresión sumeria del mismo significado. Y entonces vamos a ver que lo fundamental es el significado de la palabra Shabbat, que significa reposo. Y la palabra Shabbat se menciona por primera vez en la Biblia en el Génesis. Cuando en el Génesis capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por cuanto reposó Dios en ese día, se denominó a ese día Shabbat, reposo. Esto significa en realidad que solo debes trabajar 6 días y el día séptimo tienes que reposar, tienes que descansar. Pero lo que hemos leído el pasaje en el Génesis no nos dice solamente que Dios reposó, sino que dice que lo santificó. Así que el día de reposo, el día de descanso, no es solamente descansar, sino que también debemos santificar ese día. Pero, ¿qué es santificar? Santificar es poner literalmente una cosa, poner aparte para un uso o propósito especial. En este caso, un uso dedicado a Dios. Es un día que significa a la vez limpio, apartar, porque santificar es limpio, apartado, consagrado, dedicado. Las cosas que son santificadas son reservadas para los propósitos de Dios y no se deben usar para tareas mundanas. ¿Qué entendemos con esto? Que el Shabbat, el día de reposo, cuando te toque reposar, es un día que tú tienes que dedicarlo a Dios. Es un día que tú tienes que estar limpio. Es un día que tienes que celebrar. Es un día que tú tienes que consagrarte, que consagrar también ese día para Dios. No puedes hacer un trabajo, a no ser que sea una cuestión de misericordia. Son cosas, es un día reservado para el propósito de Dios. Por ejemplo, el nombre de Dios es santificado y cualquier uso irreverente que hagamos de ese nombre es profanar el nombre. Jesús habló de sí mismo de ser santificado. En otras palabras, Él es santo, Jesús es santo y apartado del pecado. Sus seguidores, de igual manera, tienen que ser apartados del pecado para el uso de Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Jesús, significa que tu vida, tú
la has puesto para que sea apartada para los propósitos de Dios, para el uso que Dios quiera dar a través de tu vida. No eres cualquier cosa. Dios te tomó, Dios te escogió y Dios te separó, te santificó, te dedicó para uso diferente, para uso de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué tienes que hacer el día de reposo? ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, lógicamente, es reposar de toda labor, descansar de todo trabajo. No puedes trabajar. Y también tienes que santificarlo, es decir, ese día dedicarlo a Dios. A veces pensamos que cuando viene el domingo es un día que, bueno, vamos a descansar, hoy no me apetece ir a la iglesia, como es un día de descanso, me voy a ir a la playa, me voy a ir a la montaña, me voy a ir a comer, me voy a ir al cine y dejo. Y entonces ese día, como considero reposo, descanso, inclusive hasta descanso de la Biblia, hasta descanso de mi oración, hasta descanso de Dios. Pero eso no es lo correcto. Ese es el día que más bien tienes que dedicarlo a Dios. Es el día en el cual tienes que estar limpio. Por eso a la iglesia, ese día de consagración, no podemos ir también de cualquier manera. Antiguamente, a veces no se tenía la posibilidad de bañarse como hoy lo puedes hacer quizás en las ciudades todos los días. Y te tenías que bañar cuando podías porque el agua era un elemento muy escaso. Pero sin embargo, para ese día, el día de la consagración, el día de la celebración del rey, tenías que limpiarte, ponerte lo mejor que tenías, porque ese era un día especial, un día de consagración para el Señor. Pero después de todo esto, a veces entramos mucho en la discusión de que si debemos descansar el sábado o si debemos descansar el domingo. Lo que la Biblia nos habla es que es el séptimo día. Y esto puede depender del tipo de calendario, porque el séptimo día para los judíos es el sábado. Pero en el mundo occidental, en este mundo moderno, el día de descanso es el domingo, que sería el séptimo día, porque la gente empieza a trabajar desde el día lunes, es decir, el primer día de trabajo sería el lunes. Y vamos contando desde ahí y el día sexto terminamos de trabajar de todas nuestras labores, descansamos el día domingo, que sería el día séptimo. Entonces, ese día es día de Shabbat, día de reposo, y debemos reposar de todas nuestras obras y santificarlo. Cuando Moisés entrega la ley de parte de Dios, escrita por Dios, también tiene que ver con aquella relación que los egipcios tenían con los judíos y que los judíos vivían dentro de esa civilización. No nos olvidemos que el calendario de los egipcios era de 10 días, la semana de 10 días, con lo cual trabajaban 8 días y descansaban 2. El mandamiento del Señor también rompe esta costumbre que el pueblo de Israel estaba trayendo de los egipcios. Estaba manejando otro tipo de calendario que provenía desde mucho más antes. Y esto lo acomodaba de acuerdo a lo que nos habla en el libro de Génesis, que Dios hizo todo durante 6 días y el día séptimo reposó y lo santificó, y por lo tanto ese día, el día séptimo, tiene que ser dedicado al Señor, tenemos que santificarlo. Acuérdate siempre que tienes que reposar el séptimo día después de haber trabajado durante 6 días. Y lo interesante
que la palabra dice que no solamente tú, sino tú y toda tu casa. Porque dice la palabra, cuando hemos leído, que no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Era que todos tenían que reposar, no solamente tú, toda tu casa. Pero podemos decir, bueno, hay culturas en que no se descansa, hay países en que, vamos a decir, en la década de los 90 del siglo anterior, recién se reformaron algunas leyes laborales, porque en esos países no había descanso prácticamente, no había un día de reposo. Hay lugares en la tierra donde no hay reposo. Todos los días son igual, todos los días se trabajan, todos los días se comercia, todos los días. No hay un día de reposo, no hay un día determinado, no hay un día que digan, este es un día que vamos a santificar, este es un día que vamos a dedicar a Dios. En la civilización occidental en la cual vivimos también, descubrimos que si bien descansamos el día domingo, pero no lo santificamos. Hacemos de todo, pero no lo santificamos. Y todo está hecho de una manera en que a veces es imposible santificarlo, es decir, dedicarlo a Dios. Porque hay centros comerciales abiertos, hay el cine abierto, hay muchas cosas en las cuales tú puedes pasar tu día, distraer y pasar tiempo de ocio. Pero ese día no vas a la iglesia, ese día no vas y te juntas con tus hermanos, ese día no honras a Dios, ese día no lo santificas. Y entonces, ¿qué pasa si no se guardara el día de reposo? Es interesante cómo en Éxodo capítulo 31, a partir del versículo 12, la Biblia nos habla, cuando dice que Dios habló a Moisés diciéndole, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. El que lo profanare, de cierto, morirá. Porque cualquiera que asiere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová, y cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Es interesante que por el día de reposo puedes morir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y vamos a ver que de la misma manera nos habla en el capítulo 35 del mismo libro de Éxodo, cuando Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y les dice, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Un día santo, un día dedicado, santificado. Día de reposo para Jehová, y cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, que ese día no se tenía inclusive ni que cocinar los alimentos. Y esto del día de reposo viene inclusive mucho más antes, la disposición y el conocimiento del día de reposo, porque cuando Dios iba derramando el maná para Israel, la instrucción de parte de Dios era que el día sexto tenían que tomar doble porción del maná, cocerlo y dejarlo guardado y cocido para el día séptimo, porque
para no coser, para no hacer actividad alguna, no tener que estar cocinando en el día séptimo, sino que el día séptimo tenía que ser un día de reposo, un día en el cual ellos iban a santificar, iban a honrar al Dios eterno. La Biblia nos relata un caso específico donde una persona es descubierta no guardando el día de reposo. Esto nos lo relata en el libro de Números, capítulo 15, versículo 32. Cuando dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía hacer en ese caso. Y Jehová dijo a Moisés, el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová había mandado a Moisés. Vemos que a través del tiempo, cuando Israel estaba ya en la tierra prometida, vivían ahí. Con el tiempo Israel se había olvidado y fue dejando de guardar el día de reposo. La gente empezó a comerciar Jerusalén, entraban a la ciudad de Jerusalén, los comerciantes vendían, compraban y demás cosas. Había un movimiento increíble en el día de reposo. Entonces, según nos relata el libro de Nehemías en el capítulo 13 del versículo 15 adelante, dice que Nehemías vio en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo, que acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios y traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? El profeta Nehemías, el libro de Nehemías es un relato de la palabra que es posterior a la deportación. Y lo que él se está refiriendo es que todo lo que habían vivido, lo que habían pasado, la deportación y todo el sufrimiento de tener que vivir en tierra extraña, todo eso se debía a que no habían guardado los mandamientos. Y una de estas cosas que Israel no había guardado era precisamente el día de reposo. Por eso dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Así que de esta manera se cierran las puertas de Jerusalén y se les prohíbe, se ordenó que no se abriesen, aunque viniese la gente. Y dice que la gente se quedaba ahí afuera, esperando a ver si abrían. Dice que se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y entonces Nehemías amonesta y les dice, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Estos que se quedan afuera de las puertas son aquellas tentaciones, aquellas cosas que nos ofrece el mundo y solo está esperando que abras tus puertas para que no santifiques el día de reposo. Tienes los videojuegos,
tienes las distracciones en los centros comerciales, tienes muchas cosas que te ofrece el mundo para que tú hagas en ese día. De manera que inclusive tú desistas de ir a congregarte a la iglesia para santificar el día de reposo. No caigamos en este mal. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás y lo santificarás. Cuando guardas el día de reposo, es interesante cómo en Isaías capítulo 56 nos habla, cuando dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mi día de reposo, escucha bien, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Más claro no puede ser que el día séptimo es el día que tienes que reposar, es el día que tienes que santificar, es el día que tú tienes que guardar y tienes que reunirte, tienes que juntarte, entrar en la casa de oración. Los 10 mandamientos están establecidos por orden de importancia. Los primeros 4 que conjuntamente con este hemos estudiado durante estos domingos se refieren a nuestra relación con Dios. Un resumen del propósito de los mandamientos y del propósito que estos persiguen según el Señor lo encontramos en Mateo 22, 37, 38. Cuando el Señor Jesús resume diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Los 4 mandamientos que hemos visto se resumen en este gran mandamiento que se refiere a nuestra relación con Dios. Hemos visto mandamientos como no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de cosa alguna que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ahora hemos visto que debes santificar el día de reposo. Yo te pregunto, ¿tú has cumplido con todos estos? Quizás al ver en detalle estos mandamientos, es como si nosotros nos hubiésemos puesto delante de un espejo. Porque cuando no nos vemos en un espejo, no sabemos lo que hay en nuestra cara. Podemos quizás tener un pelo que está ahí apuntando al cielo. Podemos quizás tener una mancha negra en el rostro, pero nosotros no nos apercibimos de ello. Solamente nos damos cuenta cuando estamos frente al espejo. Y la ley, los mandamientos, son ese espejo, es decir, es el parámetro de Dios con el cual nos debemos reflejar y nos debemos medir para ver si realmente nosotros estamos conforme al corazón de Dios, para ver si nosotros estamos guardando esos mandamientos. Eso es lo que realmente nos va a hacer entender cómo estamos en nuestra posición en relación con nuestro Dios. Porque hay cosas
que a veces pasan desapercibidas porque no las vemos. Y la mejor manera de identificar cómo estamos es precisamente mostrarnos o ponernos delante de los mandamientos de Dios para reflejarnos como en un espejo e identificar aquellas cosas que debemos cambiar, que debemos pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a apartar de nuestras vidas, a que nos dé fuerzas para resistir las tentaciones, que nos dé fuerzas, que nos dé valor y entendimiento para dedicar y santificar día de reposo.